Pues bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia, iniciando labores en este año 2019. Qué placer volver a estar aquí sentado, trabajando para ustedes con mucho orgullo, muchas ganas. Y esperemos que este sea un año más positivo, que sea mejor para todos los colombianos, a todos mis compañeros y a los ausentes que están en vacaciones, pues esperemos tener muy próspero 2019. Aunque el numerito no me gusta, pero bueno. ¿Por qué no le gusta? Me gustan más los pares. Sí. Sí. A mí me pasa igual, Nacho. No sé, le tengo como hacia los pares, pero toda la energía positiva, que será un año cargado de muchas bendiciones para ustedes y para esta mesa de trabajo. Bueno, señores, ¿cómo van viendo el arranque? A ver, don Germán, cuente a ver. ¿Le cuento noticias o hablamos de otra cosa? No, cuénteme cómo va viendo el arranque, cómo lo percibe. No, Nacho, Arrancó mire. descansado, cansado. No, llegamos con mucha energía, con las pilas puestas. Yo descansé mucho, bastante. Eso es lo que uno busca, descansar realmente. Yo no salí a ninguna parte, me quedé en mi casa. Pero eso también es descansar, eso también es importante. Y aquí, Nacho, listos para arrancar este año que estoy seguro que va a ser mucho mejor que el año pasado. En el tema del programa, Sí, por supuesto. Bueno. Porque en otros asuntos no sabremos. Vemos aquí que faltan algunas personas próximamente. Los tendremos poco a poco. Nos tocó repartirnos esta jornada que detiene a todo Colombia prácticamente. Entonces, esperemos que estén descansando mucho doña Liliana, don José. Qué bueno. José, yo creo que anhelaba esas vacaciones. ¿Será? Y a él, sí, yo creo que sí, él sí tenía muchísimas ganas Miguel de salir. Ángel. Y Lili, que siempre las disfruta al ¿Y a máximo. usted cómo le fue? Bien, pues mi familia estuvo por acá en Medellín, disfrutamos de ese sol tan sabroso, que ese verano que ya se está como acabando, pero paseamos Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Marinilla, aguantamos un poquito de frío, pero estuvo muy rico todo este diciembre y estuvimos empezando 2 de enero trabajando igual. Muy bien. Próspero año para todos ustedes. Don Duber, ¿cómo le fue? Nacho, muy bien. Rezó mucho. Recé, comí. Había que rezar. Duber sí, Duber Hice la reza novena, el claro, no era 25, aguinaldo. Duber Y me reza el trajo el niño primero. Dios de todo, Nacho. ¿Sí? ¿Tú me Ropa, regalaste algo? bicicleta, de todo. No, Duber. Pero ojalá sí utilice la Esos son los bicicleta. beneficios de hacer la novena de aguinaldo juiciosamente. Muy bien. ¿Y a Yasmín cómo le fue en su Caldas? Muy bien. Veo que se Excelente. paró el proyecto porque no han entregado los diseños del hospital, Del pero hospital, bueno, ahí sí, van señor. adelante con ese proyecto. Sí, señor, están esperando que a finales del mes la empresa de vivienda de Antioquia Viva entregue los diseños para arrancar con este hospital de la región, porque recuerden que no tiene solamente incidencia en el municipio de Caldas, sino que va a beneficiar alrededor de 30.000 personas también del suroeste antioqueño. Muy bien, vea, ya tenemos 81 personas viéndonos a esta hora, son las 5 de la tarde. Fernando Villa nos saluda, Luz Mary Ruiz no se ve el video. Buenas tardes y feliz año, ya sí se está viendo el video. Edwin Marlon, qué bueno tenerlos de vuelta. Guillermo Arevalo, buenas noches, buenas tardes y feliz años. Ian Acar Restrepo, saludos desde Estados Unidos. Don Germán Castro Caicedo, tiene nombre De periodista de famoso. periodista, no sé de que sea el periodista que no está bien. Ojalá. Ojalá. Mucho frío por allá en los Estados Unidos, sobre todo en el norte. Gildardo Sánchez, saludos a todos desde Cali. Un comienzo de año, qué rico Cali. Y el doctor Tobón debe estar en vacaciones, debe estar por allá peleando con un cocodrilo que les vamos a mostrar ahorita. Víctor Córdoba Cabeza, saludos para todos. Qué bueno que reconocen que se equivocaron votando por Duque. Muy bien, esperemos. Hombre, si nos equivocamos nos equivocamos todo el país. Y grave para todos nosotros. Buenas tardes, me alegra verlos de nuevo. Me hicieron mucha falta, sobre todo porque siempre los veo en la repetición. Noemi Osorio. Buenas Nacho, saludos desde Alemania. Qué gran programa tenéis. Llevad otra vez al doctor Tobón. No, es que donde traigamos al bueno, lo traeremos. Yasmín, muy bonita, le manda a decir don Edwin Rosero. Laura Camila, saludos a todos. Les deseo un año muy próspero y de mucho crecimiento en todas las áreas. ¡Pa' adelante con tan excelente programa! Dice Pa. Feliz año desde Bogotá, don Jaime. Bienvenidos de nuevo a nuestros hogares. Gustavo Sierra, hola Nacho y demás panelistas. Un saludo desde Carepa, Antioquia. Bueno, y esto se llenó de saludos. Qué bueno, muchas gracias. Desde San Andrés Islas, oiga, vea, primera, Rodrigo Echarría, desde San Andrés Islas nos saludan, desde New York City. Jaiber Jiménez, saludos desde Carepa, en el Urabá antioqueño. En fin, qué bueno, todas las personas. Desafortunadamente tenemos que iniciar
cosas tristes, y es que yo no sabía que Medellín, o uno sí, bueno, dentro de la información uno sí recibe esto, pero como que no lo había llegado a tener en esa dimensión. Leyendo varios artículos en estos días, casi que el 50% de las bandas delincuenciales están en Medellín, por Dios, del país. 43%, Nacho, de las bandas del país. Del país. Vemos a un alcalde que da la pelea, pero desafortunadamente las cifras no están ayudando. Se disparó esto, Duber, ¿a causa de qué o qué está pasando? Pues Nacho, mire, el año pasado no cerró de manera muy positiva en el tema de orden público en la ciudad de Medellín. Usted lo decía, muchos lo analizan. El alcalde le ha metido toda la fuerza y el empeño al tema de la seguridad, lo hemos visto, porque el tema de la tecnología ha sido fuerte, no se ha escatimado ningún esfuerzo, está llegando la policía y la Secretaría de Salud a lugares donde antes era casi que uno imposible imaginarse que iba a llegar una cámara de seguridad del 123 para vigilar los barrios periféricos, pero el tema de las cifras no le están favoreciendo. El año pasado terminó con incremento, Nacho, y este año pues también el incremento ya va en un 112% en cifras de homicidios, comparado con los primeros 14 días del año 2018. La comuna que está más afectada en este momento es la Comuna 8, que viene siendo todo el sector de Enciso, 13 de noviembre, toda esta zona de la ciudad está muy afectada por cuenta de los homicidios. En una semana van 6 homicidios, lo que simboliza, lo que representa un aumento del 500% comparado con el mismo periodo del año anterior. No se sabe qué está pasando, Nacho, y eso es lo que las autoridades pues, nos deberán informar. Nacho, en este momento pues el alcalde se encuentra haciendo un recorrido por esta zona de la ciudad. Más adelante, si logran dar entrevistas a los medios de comunicación, les vamos a contar qué ha dicho el primer mandatario. La zona permanece militarizada. El fin de semana hubo pánico, temor por cuenta de muchos habitantes, porque a través de redes sociales comenzó a circular un panfleto que hablaba sobre un toque de queda, que después de las 7 de la noche no respondían por nadie. Entonces hay mucha zozobra, Nacho, allí en esta zona de la ciudad. También se vienen presentando otros homicidios en los lugares que tradicionalmente se han visto los homicidios. Altavista, en el sector de Robledo, Comuna 13, Belén, siguen siendo pues como estas zonas de la ciudad a los que hay que ponerle mucho cuidado, Nacho. Nadie se esperaba esto allí en la Comuna 8, porque la confrontación no es donde hace presencia la banda San Antonio, sino que es un lugar más abajo, pero allí están las autoridades y habrá que esperar a ver qué pasa, si la política de seguridad del alcalde en este último añito la tendrá que reajustar o mirar qué pasa. Estaba leyendo con mucho detenimiento, y una de las cosas que se están diciendo es que al haber capturado tantos líderes, 122 cabecillas, las estructuras se fueron diseminando. Y parece ser que ahí sí viene toda esta gran confrontación, y a eso dicen que se den los homicidios. ¿Usted qué sabe? Porque también salió otro informe muy interesante donde ya dicen pues, que están viviendo en barrios muy buenos de la ciudad de Medellín. Pues no les interesa que otra vez que estén en la mira, quieren manejar bajo perfil, el negocio está dado, la vacunita, esto, lo otro, ¿para qué van a dañar el negocio matando gente? Pero Nacho, hay un tema también que hay que ponerlo sobre la mesa y que no podemos pasar de agache. El tema de las capturas es importante, pero el tema de la corrupción también, y lo vienen denunciando mucho en la ciudad, mucha corrupción también por parte de la policía. El año pasado salieron muchos uniformados de cuenta de esa corrupción, y el general saliente Óscar Gómez Heredia informaba pues que no estaban tampoco escatimando esfuerzos en las investigaciones contra las denuncias de funcionarios envueltos en escándalos de corrupción. Ese puede ser un factor, pero Nacho, es que son muchos los factores que hay que analizar. Esta ciudad es muy grande, no hay fuerza pública suficiente, y si quiere aprovechemos el momento que estamos hablando de autoridad, y le voy a mostrar un video sobre una situación que se vivió el pasado domingo en el barrio Villatina, exactamente, Comuna 8. Allí llamaron a las autoridades porque habían unas personas que tenían una rumba desde el sábado anterior. Eran las 11 de la mañana, no habían apagado, no dejaban dormir. Llega un cuadrante y lo que hacen es que los reciben con piedras, con puños, los empiezan a estrujar, llaman refuerzo y se arma allí toda esta escaramuza por parte de los de la fiesta contra la fuerza pública, justamente pues sin acatar la autoridad. Y entonces es uno de los factores, Nacho. Los colombianos tenemos un problema grave con la norma, con la ley, que no la queremos acatar, y
Es un tema cultural, no sé qué vamos a hacer. Bien complicado, Duber, porque reclamamos a la policía, decimos que la policía no hace. Y cuando hace, ahí sí, la comunidad está en contra. No nos quedamos sin entender esto. Claro, no los entiende nadie, además porque es que uno de los, digamos que de los llamados que más hacen a los cuadrantes es precisamente eso, el exceso de ruido o de pronto esos vecinos que se extralimitan con el tema de las fiestas. Y una fiestecita Sí, 2 días señor. a toda matraca, No. sí es como doloroso, No, ¿no? además Sí, denuncian presuntamente que estaban consumiendo estupefacientes. Entonces imagínense la fiestecita que había en ese lugar. Ahí hay varias cosas, Nacho, que tener en cuenta, que analizar sobre este tema, que me parece que lo había pensado el fin de semana porque uno lo ve todo el tiempo, pero qué bueno que ocurrió eso, digo entre comillas, qué bueno para que hablemos del asunto. Es que hay dos factores. Uno es lo que dice Duber de no hay respeto a la autoridad. Todo el mundo se enfrenta a los policías, como aquí no reaccionan como en Estados Unidos. Usted en Estados Unidos se le enfrenta a un policía y de una le está disparando, porque ellos están entrenados así y además los protege la ley. Acá ellos son víctimas constantemente de agresiones por parte de algunas personas de la comunidad que se oponen a los procedimientos. Y vaya que ellos de pronto hagan algún tipo de maniobra y sometan a alguien y entonces hay exceso de fuerza, aunque ha habido casos, por supuesto. Pero también hay otra cosa, eso de que no respetamos la norma, de que no respetamos la autoridad, pero también hay un asunto, es que aparte de esto, Nacho, nos volvimos tan... Eso de que solo me importo yo, solo me importa mi tranquilidad, mi seguridad, mi bienestar y no me importan los demás. Cuando uno está en un apartamento cree que porque está en el apartamento puede hacer toda la bulla porque es que estoy en mi casa y no importa que ese ruido traspase los linderos de su apartamento y haga ruido en toda parte y no importa si yo me parqueo mal, me importa un rábano para no decir otra palabra. Y no importa quién obstaculice, no importa si me quedo una hora tapándole el garaje a alguien. Es decir, no nos importa el prójimo, no nos importan los demás. Creemos que somos como islas solos, como que vivimos solos en las ciudades, en los departamentos, en el mundo, y se nos olvida que este espacio que ocupamos lo compartimos con mucha otra gente. Cuando empecemos nuevamente a acordarnos de eso, de ser buen ciudadano y saber que lo que yo hago puede afectar al otro, seguramente nos evitamos ese tipo de riñas. Julián, ¿qué quiere decir? Sí, no, yo también iba a decir que hay que mirar y entender que la operatividad de la policía tampoco es muy efectiva en algunas situaciones, porque no todo el mundo que llama a la línea 123 a decir que al lado de su casa están poniendo música a alto volumen, son requeridos o atendidos por las autoridades. Muchas veces nunca llegan. Entonces, porque a algunas partes sí llegan y a otras no. Eso también habría que mirarlo. Y también, yo creo, y tengo una duda, hablando pues de ese código de policía, y es que cuando se inició con el código de policía se decía que las personas que orinaran en espacios públicos también iban a tener su multa. Pues resulta que muchas personas han resultado multadas, pero una de las sugerencias que hacía el código de policía era que los establecimientos públicos estaban en la obligación de prestar el servicio de baño y uno va a un restaurante o un sitio público y todos los cobran. Entonces habría que mirar a ver realmente si están cumpliendo con el código de policía, porque en muchas tiendas ponen 500 pesos, 1000 pesos, 200, 300, pero realmente eso no Pero está... es que no niegan el servicio, lo cobran, pero no lo niegan. No lo niegan, pero no se puede Pero cobrar debería tampoco. ser gratuito. Debería ser gratuito. Debería, pero... Eso también hay como para es una mirar. propiedad privada. Luis Arturo Hernández nos saluda desde La Guajira. Gracias a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Nos han escrito bastante. Bueno, señores, sigo con Germán, porque otra noticia pues era que se iba como dudando acerca de la muerte de alias Guacho. Pues hay gente que todavía duda, Nacho. Sí. Porque eso se armó toda una película. Recuerde usted que cuando se anunció la muerte de Walter Patricio Arizala, conocido con alias Guacho, disidente de un frente de las FARC, que tiene mucha influencia allá en Tumaco, en el sur del país, pues se comenzó a hablar de que esa persona que aparecía como abatido, como muerto en un operativo de las fuerzas militares, no era Guacho, porque comenzaron a circular unas fotografías, creo que esta fotografía, y en algunas se mostraba la cara, y hasta la gente se comenzó a hacer análisis de la nariz, de las orejas y todas estas cosas, y generó mucha duda. Pues lo más reciente que había ocurrido era que el supuesto papá de las Guacho se había acercado a medicina legal para que le hicieran unas pruebas de ADN y para poderse llevar el cuerpo. Pues resulta que el señor no era el papá. También se comienzan a especular con estos temas, y era que el señor no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, y más duda de si en efecto era Guacho o no era Guacho.
Posteriormente, también otra duda, Nacho, y es que fue registrado alias Guacho, el que se dice que es alias Guacho, con otro nombre, Luis Alfredo Pay. Se preguntaba a la gente por qué aparece registrado con otro nombre si el nombre de él supuestamente es Walter Patricio Arizala. Pues finalmente se despejaron las dudas, digo yo, entre comillas, porque todavía hay mucha gente que no cree, porque hicieron pruebas de ADN a la madre de este señor Patricio Arizala, Walter Patricio, y estas sí coincidieron. Hubo coincidencia, hubo compatibilidad con el cuerpo que tiene medicina legal. Si es Guacho o no es Guacho, pues aparentemente ya quedó despejada la duda, pero hay mucha gente que insiste en que Pero se había hablado que el papá, las pruebas se habían dado negativas. Sí, por Sí, eso, lo porque que no dije era la hace persona. ahorita que Pero no la mamá- había pero sido la mamá compatible, sí. que Sí, las la pruebas, mamá. las El pruebas del papá papá no era el papá. No. hasta bromas se hacen con eso, de que el señor no sabía, de que quién sabe qué había ocurrido ahí con la señora, pero el tema es serio porque al final se tenía que determinar si en efecto el que fue presentado por las autoridades y por el propio gobierno nacional como alias Guacho, dado de baja en un operativo de un francotirador, pues si era o no era. Pues ahora lo que ha dicho Medicina Legal, insisto, es que las pruebas de ADN de la madre del señor Walter Patricio Arizala sí corresponden a la señora que vino desde Ecuador, porque él era de Ecuador. Lo que todavía genera dudas, Nacho, es esto del nombre. Registrado en Medicina Legal, no como Walter Patricio Arizala, sino como Luis Alfredo Pay. Ese es otro misterio que habrá que resolver en el transcurso de esta semana. Muy bien, don Julián David, me dice Nacho. Muy bien, Julián. Nacho, muchas felicidades, bienvenidos a Alex Parra. Por aquí Elizabeth Ramírez, creo que la guerrilla se mudó a Medellín. No, es esta delincuencia tan impresionante por el microtráfico. Y ahora resulta que ya el negocio de la minería ilegal está dando más plata que el mismo narcotráfico. Simplemente que la situación de destrucción es apoteósica, porque como destruyen, mejor dicho. Doña Elizabeta, gracias. Espero que haya pasado muy bueno por acá en nuestra tierra. María Adelaida Gutiérrez, saludos a todos y en especial a Nacho. Me encanta verlo a usted y a su programa. Nacho, saludos, abrazos. Me dice Cata, bravo. Gilma Rodríguez, no nos podemos quejar con Petro y hubiera sido peor. Eso todavía no se sabe, no podemos Eso no decir. pasó. Y no pasó, entonces no le vamos a meter todavía política a este asunto. Estamos en temprano, apenas estamos llegando. Bueno, el alcalde se dedicó a ganar popularidad y ha hecho muy poco en seguridad y en infraestructura, ni siquiera va a lograr la inauguración de su obra bandera cable de Picacho, nos dice don Edison Zuleta. Al alcalde quedó muy comprometido, hablé con él personalmente estar aquí en la mesa a finales del año pasado, se ve que su agenda no se lo permitió, espero poderlo tener por acá rápidamente. Bueno, sí duele, ¿verdad? La gran mayoría de los policías le cobran vacuna a los delincuentes y esto se está volviendo en un asunto que, Un círculo. que no se mueve. Salúdeme, programazo, Gabriel Castaño. Hombre, saludado, don Gabriel. Bueno, señores, un río se está secando y me dejó como impactado. Ay, sí. Me dejó como triste eso, sobre todo por estar en esta zona del país. ¿De qué río estamos hablando? Estamos hablando, Nacho, del río Murindo. En estos momentos llevan 3 semanas sin agua. Estas personas que viven allí son más de 2.000 personas que se encuentran perjudicadas, damnificadas, no tienen agua potable en estos momentos y pues están pidiendo el apoyo digamos ya del gobierno nacional porque ni el departamental ni el local pues han hecho nada en estos momentos. Han intentado llevar agua potable pero tampoco ha sido posible. Entonces lo que han hecho es hacer como unas cavidades en la tierra y resulta que esa agua ellos no la pueden tomar tampoco. Entonces están, primero, por ese lado porque no tienen cómo preparar sus alimentos y segundo, porque este río se ha convertido como el enlace a otras zonas y también para irse a las zonas donde están los hospitales. Resulta que ya han muerto 2 niños en ese traslado y pues dicen que si en los próximos 10 días a partir de hoy no reciben ninguna ayuda y no reciben ninguna solución, pues ellos van a tomar la alcaldía de ese municipio y que pues van a exigirle que se solucione lo que está pasando allí porque realmente... ¿Y se sabe, Julián, por qué se está secando? Pues Nacho, resulta que los últimos días en esta zona pues digamos, la atmósfera ha tenido un cambio bastante brusco, mucho calor y mucha sequía y también dicen que hay unos árboles, unos arbustos en el río que han impedido que siga el agua al menos en 34 kilómetros.
Entonces el río en estos momentos pues está desviado, que ya sabemos que desde los años 1990 más o menos fue que en el 92 se desvió, y pues obviamente ellos venían alertando a las autoridades de que esto iba a pasar en algún momento, pues pasó y no se ha tomado ninguna solución frente a lo que viene ocurriendo. Incluso una de las comunidades más afectadas dentro de esta población cercana a Murindó es una comunidad indígena, que incluso ellos han hecho diferentes mingas para hacer como esas manifestaciones o esas propuestas ante la gobernación de Antioquia, y manifiestan también que están siendo muy afectados, no solamente los niños, sino también las mujeres, de pronto que están lactando porque no tienen cómo alimentarse, y finalmente lo que están buscando ellos es que les presten atención desde el gobierno nacional, ya que el local, como le decía Julián, no ha hecho absolutamente nada. Sin embargo, pues como esta comunidad es indígena, pues ellos tienen, digamos que algunos representantes van a estarse movilizando mucho acá en la gobernación de Antioquia para ver qué soluciones les dan. Doña Marta se quiere quejar porque hace sino llamar a la policía, de cuenta la vecina que pone el equipo a todo taco. La policía a veces viene, pero nunca le hacen el comparendo. Si se lo hicieran, no lo volvería. Más mano dura es lo que estamos necesitando. Desafortunadamente es así, se requiere. Que vaya la inspección, Nacho, también. No, y que la vecina también tome conciencia. Pero es que el deber de las autoridades es ir hasta allá y hacer el comparendo, porque si se lo hacen a cualquier persona que va por la calle... No, le puedo asegurar que hay personas que ya tienen más de 10 comparendos, eso se lo puedo asegurar. Sí, pero ¿quién está realmente verificando que la policía se esté cumpliendo? Nacho, la policía lleva las estadísticas de los No, lo que yo le digo es, vea, usted le llegó la cuenta de servicio, no la pague este mes. Al segundo, no la pague. Al tercero van y le cortan. Usted llame a la policía, al primero no van, al segundo no van, al tercero, al cuarto, al quinto. ¿Quién verifica que realmente sí tengan que ir? Pues, ¿me entiendes? O sea, para cobrarnos están listos, pero para nosotros exigir, no nos cumplen. Entonces es tristísimo. Pero Nacho, con el tema de los cuadrantes, lo digo porque así funciona. Cuando desde la central llaman o le avisan a un cuadrante, ese cuadrante da reporte cuando llega al lugar, la situación, cómo lo solucionaron, y pues desde la misma central se lleva como ese registro. Y el tema del cobro, pues es muy grave que haya gente que ya tenga muchos comparendos, y el cobro si no le toca directamente a la policía, sino que es directamente a la administración municipal que cobrar esos comparendos. Hay que meterle. Hola Nacho, me dice Catabravo. Qué pena abusar, pero requiero con urgencia. O nos requiere con urgencia. La semana pasada estuve en Bogotá haciendo unas vueltas del hospital militar. Bajamos con mi hijo a Chapinero, al almacén Éxito. Estando allí, nos sacaron del bolso un estuche negro con un audífono de mi hijo y unas baterías, los cuales solo le sirven a él y son muy costosos. Mi celular, para aquellos que nos ven en Bogotá, es el 310-427-6044. Yo sé que en Bogotá hay muchas personas que los ven. Dios los bendiga. Ando desesperada con esta pérdida de audición de mi hijo. Ay, por Dios. Lamentable, doña Cata. Si algún bogotano nos está viendo y saben de estos audífonos, que no dudo porque ya deben estar muy perdidos, pero de pronto podría ser. Hombre, a mí me sale un cocodrilo en la playa y yo le digo que... Es mucho lo que corro, Nacho. Se vuelve... No, pero le voy a decir... Yo no quería mostrar esa noticia, pero sé que se nos va a quedar en el tintero. En el tintero. ¿Usted no le muestra el toro tampoco? No, sí, llamamos a las dos. Porque les hice, para mañana o pasado mañana, les tengo una especie de medio crónica que hice ahora en la playa. Sí. Estoy impresionado. Y mañana o pasado mañana me comprometo a mostrarles. Pero eso sí, sale un cocodrilo en la playa y ahí sí escándalo. Pero lo que yo les voy a mostrar no genera ningún escándalo. Un televidente me decía que es vergonzoso ir al rodadero. Eso se volvió una posilga, acabado, falta de planeación. Pues realmente hace un año que estuve para allá y qué tristeza en lo que terminó el rodadero. Santa Marta, muy bonito, muy organizado, pero el rodadero, qué pesar. ¿Este cocodrilo en dónde estaba? Pues mire, Nacho, realmente es un reptil, es un caimán aguja, que se presentó así misteriosamente en el Parque Tayrona, mientras los bañistas y las personas que estaban allí pues estaban departiendo. ¡Corra! Ay. Tremendo susto se llevaron todas Pero estas personas. susto el que venía de primero, vuélvamelo a poner si es tan amable, porque iba derecho a pisarle la cabeza al cocodrilo. Mírelo, ahí va. Y mira, este muchacho es prevenido. Está mirando el mar. Él está mirando el mar cuando lo ve ahí. Lo que pasa es que Nacho les gritaban que cuidado con el caimán y creían que estaba en el mar. Nacho, y no lo habían visto. Resulta que según
los ambientalistas, esta especie no es ofensiva para el ser humano. Resulta que pues es, ¿no? Sí, es un reptil amigable, pero no se le recomienda tampoco a nadie ir a llevarle comida o a ir a tocarlo, porque también sabemos que pueden reaccionar como defendiéndose. Pero este es un reptil agua dulce, agua salada. Es agua dulce. Entonces lo que pasa es que como se siente amenazado por los habitantes de la zona que ya han construido tanto en ese sector, pues ellos se van hacia el mar a conseguir sus alimentos y pues precisamente llegan... Esto fue en el Parque Tayrona. En el Parque Tayrona. Y en el Parque Tayrona no se ha construido mucho realmente. Pues es una zona bueno, es un demasiado parque, protegida. exacto, es un parque Lo muy conozco muy bien y protegido. muy protegido, gracias a Dios. Digamos, zonas aledañas sí se han hecho algunas construcciones, Nacho. Sí, mucha cosa de turismo, pero en el Parque Tayrona, con esa dimensión que tiene y que todos los colombianos lo deberíamos conocer, muy bien protegido y ojalá que los gobiernos sigan así. Pues qué susto que le aparezca un bicho de esos en la playa. Pero a protegerlos Y menos también, mal, Nacho. no le pasó nada, creo que lo capturaron, Sí, lo capturaron, lo reubicaron. llevaron a su hábitat y de hecho eso es lo que van a empezar a hacer con todos esos animales, Nacho. Van a empezar como a cogerlos en unas zonas donde puedan estar cómodamente y que no se trasladen a otros lugares. Pero allá cuando uno va al Tayrona le dicen que por favor no se salga de las zonas delimitadas porque puede correr unos riesgos y solamente son 4 las playas que están habilitadas justamente para el disfrute de los bañistas, justamente previniendo este tipo de Y cosas. ese mar de allá es bravo. Ese mar no lo bravo. quiere uno a la playa, sino que se lo lleva para adentro, él se lo traga. Luz Mario Cataño me dice, lea pues Nacho, sin miedo, saludos. El comparendo vale por ahí 300.000. Van los policías, les dan 50 y sale, no hay ruido. A la policía le abrieron, fue otra caja menor. Qué buen hombre que no todo fuera así, qué bueno que tuviéramos defensores de la ley, qué bueno sería. Muy bien. Pero muy yo le bueno. insisto, Nacho, perdone que le interrumpa, yo le insisto en que la policía no tendría que estar haciendo eso. La policía estará para perseguir otro tipo de delitos, por ejemplo. El comportamiento debe comenzar desde la misma gente. La misma gente sabe que tiene que bajarle el volumen a su equipo de sonido, no tirar las basuras en la calle, no tirarlos desde el carro, desde la buseta, desde cualquier parte. Es decir, es el comportamiento del ciudadano el que hace que todas estas cosas pasen y la policía está para otro tipo de asuntos, no para estarla yendo a ir a la casa a alguien a decirle que le baje el volumen. El comportamiento ciudadano, yo creo que tenemos que volver a ser buenos ciudadanos y ojalá lo logremos, esté dentro de los propósitos de muchos este año. ¿Sabe que yo, como que entre comillas, y le voy a decir porque estoy de acuerdo con usted como entre comillas, y permítame decir que estoy muy contaminado por las películas gringas que uno ve, ¿sí o no? Los gringos, estos policías van al que está haciendo bulla, al que a esto, tan, o sea, es trabajando en fondo. Claro. Aquí la policía terminó yéndose a combatir a la guerrilla, o sea, terminamos como que todos con todos, hasta, pues entonces hay un problema en un barrio, metamos al ejército, lo que iba a pasar en Cali, por allá. Sí. O sea, como que cada cual debería tener sus roles, pero bueno, deberían estar en otras cosas, pero desafortunadamente, qué enredo. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya tenemos más información. Hoy tenemos un buen tema, bien interesante, y saber de pronto nuestro invitado, que es muy uribista, nos va a contar de pronto cómo va viendo este año de Duque. Continuamos en Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. ¿Qué pasó en la León 13? ¿Por qué los empleados estaban como bravos? Nacho, dicen que no les han podido pagar. Julián estuvo por allá y ellos pues nos dijeron que iban a bloquear allí la calle Carabobo y efectivamente cerca de las 10 de la mañana lo hicieron, salieron con pancartas, salieron con arengas a reclamar su pago. Dicen ellos que incluso hasta algunas primas de Navidad no les habían pagado y por eso salen a protestar. Pues sí, Nacho, mire, lo que pasa es que ellos dicen que son 3 meses exactamente los que les están adeudando en esos momentos, pero hablamos con las directivas del hospital y nos dicen que no, que realmente es una cola del mes de diciembre y el mes de enero, pero que los que deben responder realmente por ese pago que se les debe hacer es la entidad para los que ellos trabajan. Recordemos que esos son tercerizados y que esa entidad, pues el hospital lo que hace es pagarle ese dinero y ellos deben de distribuir esos pagos. Esa entidad, pues en estos momentos tiene una situación un poco precaria, porque ya todos conocemos la situación en que se encuentra el sistema de salud en el país y pues en estos momentos ellos dicen, nosotros estamos atendiendo todos los servicios de salud, de urgencias prioritariamente y pues hasta que no se defina todavía qué va a pasar
con todo este tema que sabemos, pues no se va a poder definir nada, pero que se van a seguir registrando los pagos y que a ningún operario, ninguna persona que trabaje allí se va a echar, simplemente hay que hacer como, digamos, un poquitico pacientes para que les llegue a todos ese dinero que necesitan. ¿Sabe, Yasmín, que usted propone un muy buen tema? Porque usted me dice que vamos a tener 55.000 hectáreas de áreas protegidas en el oriente antioqueño. Sí, señor. Deberíamos traer a alguien que nos hable y nos explique acerca de las implicaciones que tiene esto, porque nos hablan de muchas áreas protegidas, pues uno sigue viendo la tala, la construcción. Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa con la noticia? Vea, Nacho, le comento que el punto de vista que usted manifiesta es muy importante, ya que digamos que estas áreas protegidas tienen una complicación en el momento y es una solución que debe buscar Cornare, y es que en la zona de estas áreas protegidas o que esperan ser protegidas hay 12 licencias mineras con aprobación para la extracción de minerales, y que finalmente eso es una disputa que de cierta manera, si se da a favor del Estado, pues sería el mismo Estado que en algunas ocasiones tiene que pagar una multa que le dan precisamente esas empresas que ya hicieron como todo el trámite y que tienen las licencias mineras. Estas más de 55.000 hectáreas van a ser del oriente antioqueño, un aporte a los 16 o al 16% de zonas protegidas que espera la gobernación de Antioquia tener este año o al terminar su mandato, y están ubicados en los ecosistemas de Sonsón, San Luis, San Francisco, Puerto Triunfo, Argelia, Nariño y Abejorral. En estos, digamos que en estas zonas de áreas protegidas se encuentran dos específicamente, es el corredor kárstico, que se llama así, el corredor kárstico, que está en los municipios de Sonsón, San Luis, San Francisco y Puerto Triunfo, que son 15.252 hectáreas de esta zona protegida, y el páramo de Sonsón, que está ubicado, que tiene varios municipios de influencia, que son Sonsón, Argelia, Nariño y Abejorral. En esto, digamos que de la mayor cantidad de área protegida, también hay unos campesinos que van a estar trabajando con el fin de precisamente lo que usted manifestaba, que no se dan ni quemas, ni la tala de bosques, ni nada de estas situaciones. Con ellos tienen un programa que se llama Banco 2 y es precisamente un financiamiento que le dan a los campesinos para cuidar estas áreas protegidas. Y le tengo una información adicional, Nacho, que sucedió en el departamento del Tolima, y es precisamente porque manos malintencionadas prendieron fuego al páramo de Anzoátegui y que quemaron a unos frailejones más o menos de 3 metros de altura. Recuerden que estos páramos son muy importantes porque es de allí donde nacen los afluentes de agua que son para el servicio de todos nosotros, y que obviamente para que un frailejón tenga una altura de 3 metros, pues han pasado muchísimos años y eso es lo que más debemos de cuidar. Don Edeyson Peláez Marín, hágame un favor, escríbame. Me dice, Nacho, el corregimiento Los Palomos, ¿ustedes saben dónde quedan Los Palomos? No. Muy bien. Aún estamos esperando que nos apoye con la denuncia sobre el deplorable estado de nuestro alcantarillado, ya que el colapso del mismo tiene en riesgo a más de 750 habitantes. Señor Peláez, escríbame, nacholopez@cosmovision.tv, y con el mayor de los gustos me pone su denuncia. ¿Usted va o usted va? Cualquiera de los dos. Más adelante vamos a hablar un poco. También vamos a estar en Hidroituango esta semana. No sé cuál de los dos va a ir. Mañana va Miguel Ángel. Nuestro invitado hoy me dejó sorprendido. Pero bien sorprendido, don Juan David. ¿Cómo me le va? ¿Qué pasó? Feliz año. Hombre, es que yo aquí tuve un invitado una vez y yo le decía que yo no entendía ese enredo del idioma español. Me siento a leer su artículo esta mañana y Germán lo leyó. ¿Cuál? El de las nuevas. Este hombre le gusta, empezó a encontrar palabras extrañas y le voy a decir, me dejó plop. Hay una del vino. ¿Cómo es que es la del vino? Pero son palabras inventadas, Nacho. ¿No? Son inventadas, pero se va metiendo en el argot de la gente, ¿o La qué? jerga, pues. La lengua es un organismo vivo, eso no es una cosa ahí en piedra, sino que se va moviendo. Y las academias de la lengua pues intentan ir ajustando, mirando esas variaciones, aceptando palabras extranjeras que se van introduciendo y se van haciendo comunes. Pero usted se encontró unas muy raras. Pero Hay entonces, una larguísima que no me recuerdo, ni pareció sé divertido pronunciarla. porque hace unos meses encontré una palabra en japonés que describe el arrume de libros que uno tiene comprados pero que no ha leído todavía. Y eso tiene una palabra. Y ahí los japoneses inventaron una palabra para describir
el arrume de libros que compraste y que no has leído. Entonces me pareció curioso. Y La del vino me pareció muy simpática, no sé cuál era. Entonces hay gente, pero ya son particulares, como con ganas de escribir cosas, que se están dedicando a inventarse palabras para describir cosas que todavía no tienen nombre. Entonces, las que yo puse hoy, la mayoría, a excepción de 2 ejemplos de la Academia de la Lengua, uno sobre cuál es el olor que se siente cuando empieza a llover en la tierra seca, que uno dice está lloviendo, huele a... Esa sensación tiene una palabra, ¿cierto? La academia va aceptando y organizando eso con un estudio muy profundo de por qué, de las raíces Sí, y me todo. impresionó mucho esa otra, el que lo mira usted inquisitivamente, y ya le pusieron al que lo mira usted inquisitivamente, ves que a uno como que lo incomoda, ya tiene eso hasta palabra. Porque hace muchos años yo vi un programa en televisión norteamericano que se dedicaba a eso, entonces puso una cosa que escribí hoy, era que si, por ejemplo, el nombre a la maldita rueda de los carritos del supermercado, que siempre está pegada. Entonces dije, pongámosle, para no decir todo eso tan largo, pongámosle un nombre a esta cosa. Entonces hay gente que se está dedicando a ponerle nombres a esas cosas. Entonces, por ejemplo, el tipo que siempre se va a la sección de vinos costosos en los supermercados, que seguramente no compra ninguno, pero que chicanea para que lo vean que está en la sección costosa, y le pusieron un nombre a eso. ¿Por qué pasa eso, hombre, Juan David? Porque es que inclusive lo vemos con sus temas. Entonces eran guerrilla, delincuente, después Bacrim, después... Y va empezando. Entonces ya Bacrim quedará como una palabra, yo no sé si algún día la van a meter en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero también en la cotidianidad nuestra cada vez vamos introduciendo las palabras. Sí. Eso ahí tiene muchos matices. En el mundo académico es que como a los académicos les gusta aparentar y inventarse nombres para escribir un libro, para decir que ellos inventaron un término nuevo y va a quedar en la historia. Entonces ellos son los que a veces se encargan de inventarse términos. Los poetas también se inventan palabras muy bonitas. Sí, hay unas palabras específicas para la poesía. Ya bajo el artículo de Juan. Petricor. Ese. Es el olor de la lluvia cuando... Petricor. Por ejemplo, Usted se sintió el petricor otro la que- semana pasada. Delicioso. Ayer que me dio yo y no petricor, sintió el rico. petricor. yo puse otro ahí que ese sí está Mire, aquí hay autorizado por la otro. lengua. No es eso. Ah, pero ese sí es Ese es de inventado. acá. Sensación de apetito o deseo que no puedo satisfacerse con ninguna instancia que se presente. No es eso. Juan David, me dejó impactado usted No es con esas eso. palabras, una en ruso, por allá al final, no la pude ni leer, pero usted es muy creativo. Sí. ¿Usted tiene el Tiene artículo? una discapacidad natural. Mauer, Bauer, Traugriget. Impulso inexplicable de alejarse de la gente. Esa usted la va a poner en su próximo artículo. Tengo un Maurice para sus sueños. Y todo el mundo No, había Es unas que muy Mauer. simpáticas ahí de personas que supuestamente tienen unas incapacidades gravísimas físicas que de pronto desaparecen temporalmente. Usted mencionaba lo de mirar a la gente. Sí, ¿cómo? Así se llama. Opia. Opia. Extraña necesidad de mirar a alguien a los ojos, lo que puede dar al mismo... ¿Qué? Se me perdió. Al mismo tiempo una sensación invasiva y vulnerable. Y lo otro que usted, sí, yo creo que es el mismo artículo. Ya usted una conversación de 2 pelados, entonces qué, güey, tal, chiñero, tal, y se dijeron 1 millón de cosas, con 2 o 3 palabritas. Sí, porque uno como profesor se aterra y es... Mire, la principal preocupación que tenemos hoy los profesores en la universidad es que los colegios están haciendo un muy mal trabajo, porque los muchachos no saben leer y no saben escribir, cosas que uno supuestamente daba por hechas. Pero usted no los ve en el celular todo el día leyendo y Por escribiendo. eso, no escriben. No, ellos abrevian. Pone Ellos muñequitos. copian y Sí, pegan. O mueven así, que copian es la y palabra pegan. determinada. Y lo que no les da ponen un emoji, entonces quedan resueltos. Sí, sí. Entonces el lenguaje de los muchachos se está volviendo y el cerebro como de máximo de 140 caracteres. Icónico. Y no saben hablar, no saben escribir. Y entonces se está volviendo versátil que usted con decir huevón o marica, que es lo único que se dicen todo el día, porque así se tratan todo el día.
No sé si es una generación que es así o qué, pero Pero así marica tiene un montón de significados. Y huevón tiene otro millón de significados positivos y negativos. Entonces, uno oye una conversación de unos muchachos y en la frase o en dos frases hay 2 huevones y 3 maricas. Y uno dice, y entonces el resto de vocabulario... Aparte de ellos dos. Que en español es tan bonito. Hay tantas palabras que no usamos y es porque no leemos y porque no escribimos. Bueno, bien interesante. No, esta mañana muy temprano estaba leyendo su artículo y me impactó mucho, sobre todo porque soy muy ácido, pues cada vez que veo una palabra en algún libro que leo, que entre otras el último que me leí ya no me gustó, el de Dan Brown, el que se pasa en España. No sé, inclusive lo retiraron de las librerías. No sé qué fue lo que pasó, pero me lo leí ahora ya... ¿El del Código de Da Vinci? Sí, pero sacó el último ahora muy no vale la regularcito. película tampoco. Sí, muy regularcito. Nacho, mire, la última. Profe, usted no se acuerda porque lo escribió, pero no se acuerda. Ericurria. ¿Qué es ericurria? No, por Dios. No es sencillo, pues como que no van a saber. Sensación de que el dinero recién retirado del cajero electrónico ya no debe contabilizarse como parte del capital que posees. Clarísimo. Claro, tengo una ricuria hoy que fui al cajero. Mañana Impresionante. tiene una ricuria. Óigame, Miguel Ángel, ¿qué pasó en el metro hoy? Bueno, nosotros estamos muy orgullosos del metro, y me digo nosotros porque lo uso y porque estamos, lo vemos como un sistema tecnológico y de mucho orgullo para toda la gente acá en Medellín y en Antioquia. Y es porque es limpio, porque es aseado, porque antes de la hora pico es muy respetuoso. Pero lastimosamente los venezolanos, pues en los videos en Facebook se está generando estas réplicas de gente que está cantando y pidiendo dinero en el metro. Se está tomando como, bueno, aquí estamos viendo el video que se está en redes sociales, tenemos que escuchar un poco. Claro, por aquí, saludando a la chica. Bueno, este es el video que está circulando en redes sociales. Aquí vemos a dos presuntos personas venezolanas que están entrando al metro a cantar y a pedir plata como si fueran los buses en el sistema público en Medellín y en otras ciudades del país. Lo que nos cuentan es que la gente muy rápidamente, pues esa cultura metro que tiene tan arraigada aquí en Medellín, se quejaron y 2 estaciones más pidieron que los bajaran. Esto me recuerda mucho el Transmilenio de Bogotá. En Bogotá usted ve gente que se sube, ya no solo a cantar, se suben a tinturarse, a cocinar, a por Dios, que no vaya a pasar eso, porque sí Entonces, perdemos la cultura metro. Exacto, eso entonces sí. si no se denuncia estos casos en los que ya se están empezando a subir a cantar, más adelante los demás personas van a ver que se puede hacer esto mismo y van a seguir subiendo, y van a seguir replicando esa situación, que menos mal la gente aquí sabe que eso no se puede hacer. Es como la gente, aquí no se puede comer y es uno de los metros más limpios que tiene Sudamérica. Bueno, Entonces, Cristian R.C. López nos saluda desde el Cesar. Hoy tenemos mucha gente de la costa, ¿ya vieron? Guajira, Cartagena, desde Carepa también, Carlos Alberto. Y Pati, es verdad, pregúntele a un joven por la capital de algún departamento de nuestro país y no dan respuesta. Los colegios están preparando vagos y llegan a la universidad sin ninguna base. No estoy tan seguro de eso, también el estudiante tiene que poner, y el que quiere salir adelante estudia y se la macea. Y los papás también Desafortunadamente, yo no sé cuál fue el genio que le dio por acá, por ejemplo, con las clases de historia, con las clases de geografía, y por Dios, y el que no sabe su pasado, pues cómo va a vivir el futuro, ¿sí o no? Dicen que fue Gaviria. No sé quién fue, porque yo creo que son una colección de cosas. Sí. También el hecho de que, y me podrán decir que soy cavernícola, pues no me importa. Y es que es como una lógica que los estudiantes, es esa idea de que no pueden perder el año, o sea, de que si les va mal igual hay que pasarlos. Eso es muy grave porque, mire, la universidad es la cola de un proceso. Imagínese un proceso industrial, Nacho. Usted produce cosas, entonces usted tiene proveedores de materia prima, lo voy a poner en esos términos. Usted trabaja con esas materias primas, la transforma y hace cosas mejores. Cuando usted le llega la materia prima mala, usted llama a su proveedor y le dice,
oiga, eso que yo le pedí, eso está malo, Cambio. mándeme una buena. La universidad es la última fase de ese proceso educativo, donde lo que teníamos como tarea era coger a personas que ya tenían unas cualidades y potenciar esos recursos para que se volvieran excelentes. Pero como nos están llegando gente muy mediocre, nosotros no le podemos llamar a los colegios y decirle, oiga, ahí le devuelvo los bachilleres que no me sirven. Entonces lo que está pasando es que la universidad está gastando una parte muy grande de su tiempo en desatrasar a los bachilleres y no en potenciar a los que debían ser buenos para ponerlos a que compitan en la que vuelvan a economía hacer el mundial. último año Hay de que volver a bachillerato. estudiar, Sí. a que vuelvan a leer, a escribir, a que aprendan matemáticas, porque no saben. Antes de entrar en el tema con usted, le tengo una inquietud y es que yo tengo la sensación, y por los hijos que tengo, en los colegios ahora como que lo más importante es saben matemáticas y ganan. Si no saben matemáticas, ustedes como que no van a servir para nada en la vida. Y todo como focalizado en ese sentido. Pues, las personas que leen, los que escriben, los que todos esos otros talentos, eso no sirve para nada en el colegio. ¿Estamos equivocados en la educación? Sí, yo pienso que las matemáticas son fundamentales, no porque uno aprenda matemáticas y se vuelva matemático. Nada más. Si yo tuviera un hijo en este momento, lo que lo pondría a estudiar, la mitad del tiempo es matemáticas, porque esos son los que va a tener empleo en los próximos 20 o 30 años. Ah, ¿en serio? Todas las cosas, la Voy a inteligencia decirle a mi hija artificial, que estudie matemáticas. los algoritmos, todas las inteligencias artificiales, procesos matemáticos aplicados a actividades normales. El que entienda el manejo matemático va a tener empleo con toda seguridad. Pero las matemáticas es simplemente una forma de pensar y un lenguaje, es una forma de expresar ideas en un lenguaje distinto. Realmente en un mundo globalizado, interconectado, donde lo que importa es si yo soy capaz de vincularme con más personas, eso solamente tiene una sola cosa básica, que es la capacidad de comunicación. Y eso no se hace si usted no sabe leer, si no sabe escribir. Escribir es lo más difícil que hay, y yo lo digo porque tengo que escribir cada 8 días. Una hoja en blanco es brutal, pero es que escribir significa que usted entendió y que entendió también que es capaz de que otras personas lo entiendan. Eso es un ejercicio, si eso no es una actividad básica de cualquier profesional, yo no sé entonces qué es eso. Y por eso lo que dice Nacho es que no hay que leer, porque no les gusta. Usted les pone un libro y dicen, profe, no ha salido la película, para ver si yo la veo. Hay resumen. Hoy sí, eso me dijeron, de este libro que leí el de Dan Brown. Me dijo, no, yo espero que salga la película. Y yo, por Dios, ¿qué es mire, eso? Nacho, qué pena que me estoy desviando del programa, pero No, me hay gusta, está estudios, y interesante. he visto por lo menos en el último año 10 estudios de distintas fuentes, investigadores en el mundo desarrollado, diciendo que, por ejemplo, los muchachos que hoy ya no escriben a mano, porque eso ya no se usa, todo es en un portátil, ya está prácticamente establecido que tomar notas en un portátil no tiene la misma no genera la misma Estoy de acuerdo con retención usted. ni conocimiento que cuando tienes que escribir a mano. Como que no hay el Entonces, contacto directo. No, el hecho de traspasar eso a la mano y eso como que tiene un ejercicio en el cerebro que ayuda a la comprensión, a la retención. Además, porque ese práctico le corrió a usted todos los errores. En cambio, usted cuando equivocó, y si usted no hace su letra legible, usted se fregó. claro. Usted mismo entiende. Pero venga, no quiero que quede una percepción aquí, que algún televidente por aquí me dijo, esto no es culpa de los educadores, es culpa del sistema nuevo que nos inventamos para que los muchachos en bachillerato, que quede esa Y de salvedad. los papás. Y de Porque los es que papás. Ah, muy bien, eso lo me que gusta. no olvido es que la educación, una parte es en la casa y otra parte en el colegio. Los papás han echado toda la responsabilidad de la educación al colegio, como si ellos no fueran también la otra mitad. Es cuando usted en su casa no ve una cultura de leer o de escribir, pues usted, ¿qué le pueden decir en el colegio? En el colegio dicen, este profesor sí es cansón, nos puso a leer. Pero es un problema de un ejercicio mental que estamos perdiendo y que va a ser una habilidad básica
en el mundo futuro, que va a ser muy exigente, donde la gente inteligente es la que va a tener empleo, y eso se consigue aprendiendo matemáticas y a escribir y a leer. Pero mire, por ejemplo, que me deja un sinsabor ahorita que estaba haciendo una investigación sobre las escuelas indígenas de estas personas que realmente sí tienen un trabajo tan bonito de cultivar sus lenguas y de hacer y educar a sus niños en espacios apropiados, y pues ellos no llaman escuelas sino casas del aprendizaje. Entonces ellos dicen en estos momentos el 95% de esas escuelas que ellos tienen, que son 134 a nivel departamental de Antioquia, están en mal estado y no tienen cómo dictar sus clases, cómo tener profesores para que vayan y las den. Entonces uno le queda como ese sinsabor de que en estos momentos las personas que realmente quieren aprender, que las personas que realmente en estos momentos no tienen los medios tecnológicos para estar en un computador, sino que se preparan digamos, como siempre se ha venido haciendo, con escritura, con cuadernos, no pueden hacerlo porque es que no tienen esas comodidades, y lo decíamos, es el Estado el que tiene que prepararse para poder atender y que la gente se prepare bien. Mire, me pasó algo muy particular ahora, y era, usted estaba en la playa y usted, de 100 colombianos, 99 tenían una cerveza en la mano, y usted de 100 europeos, 80 tenían un libro en la mano. Los europeos y los norteamericanos les gusta leer, les gusta el libro. Aquí es que lo dijo por Steven Aval, la lectura y escritura debería ser política de Estado. Muy bien, bueno, esto era pues como una abrebocas sobre la educación. Tendremos que preparar jóvenes y son los que se van a quedar con este país, pero estamos un poco perdidos. Miguel Nacho, antes de que cierre ahí el tema, esta mañana escuchaba una polémica y era sobre las tareas. Muchos padres se quejan y que en eliminar la tarea para los niños de los colegios. Yo hice primaria 2 veces y no me chocó. Exacto. Entonces, 3 veces, perdón, la mía y la de mis 2 hijos las hice, sí. Pero, exacto, entonces hay padres de familia, para ayudarles. Entre ellos me incluyo, mi hija estudia de 12 del mediodía a 7 de la noche y a veces no le queda tiempo para hacer la tarea, pero entonces hasta qué punto no se ha exagerado dejar tareas o hasta qué punto no se deben dejar tareas. Era un debate que se hacía esta mañana en un programa que escuchaba de radio. Y hay muchos colegios que han optado por no dejar tareas y hacen una jornada larga de 7 de la mañana a 3, 4 de la tarde, pero no dejan tareas porque en la casa tampoco están los padres de familia, porque al final resultan los padres de familia haciendo las tareas. Pero mire lo que decía Nacho, lo que pasa es que solamente van a estar enseñando matemáticas y otras 2 materias. En mi caso, cuando me dejaban tareas de las materias que me gustaban, las disfrutaba y las tareas las hacía con pasión. A mí español me encantaba. Cuando eran tareas de las materias que no me gustaban, ni las hacía. No. Entonces va como en eso, como en qué tiene habilidad cada uno. Leerme Guasipung, libro duro de leer, y muchos otros que nos entregaron. Pero cuando uno ya cogía un libro que uno sí lo podía entender fácil, de esos sabrositos, me acuerdo que tal vez quien me puso a mí a leer mucho en la vida fue Sidney Sheldon, que tenía unos libros donde siempre la protagonista era una mujer, porque es que el círculo de lectores en su época era algo maravilloso para los que estaban escritos. Mi papá tenía, y todos los meses compraba 2, 3, 4 libros, mi padre era gran lector. Pero cuando uno le coge el cuento y se enamora de la lectura, no hay nada que hacer, uno seguirá leyendo el resto de la vida. ¿O no, Juan? Sí. Es que mire, el solo hecho de que usted vea una película, y yo no estoy en contra de los portátiles ni de nada de eso, lo que quiero decir es que estas máquinas nos están ayudando a hacer unas cosas, pero nos están matando unas habilidades que teníamos que yo creo que siguen siendo básicas. Entonces, no es lo mismo ver una película cuando alguien ya se imaginó y personificó la historia del ambiente. Otra cosa es cuando alguien con palabras te describe algo y el cerebro tuyo está construyendo las caras, el paisaje. Es un ejercicio mental poderoso. Si necesitamos, nos dicen todos los días los famosos gurús de las empresas que la innovación, que tenemos que ser creativos. Con gente que no sabe sino copiar y pegar, eso no va a salir de ningún lado. Sí. Eso se aprende desde la casa. Y más cuando ya le decimos, hey, Yasmín, Siri, léeme. Siri, pues uno le habla aquí a esta cosa, pues ya lo entiende el uno. día que caiga el wifi, se mueren. No se mueren. Se mueren todos ni respiran. Bueno, al INAE, mala relación con la ortografía, pero le va muy bien con las matemáticas. Muy bien, INAE. Vamos a hacer una muy breve pausa. Vamos con Porque ese no era el tema. ¿Ah? Porque ese no era el tema, pero igualmente tendremos que estar analizándolo mucho, hacia dónde va la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos.
Realmente en Corea del Sur hicieron un experimento muy bueno desde hace 30, 40 años y lograron cambiar la mentalidad de su gente, lograron montar un sistema de educación muy interesante y lo lograron hacer. ¿Por qué Colombia no? Es importante que este tema no se deje a un lado, que sigamos hablando de él continuamente sobre la educación y los talentos de nuestros hijos. Volvemos enseguida. Vamos a hablar de Venezuela. ¿Qué va a pasar con este país? Bueno, vamos a hablar con nuestro profesor y pues, nos queda muy claro que seguiremos ampliando este tema de la educación, bastante importante, seguir tratando de entender esto y la función que tienen las universidades. Como nos lo dice, mejor dicho, la materia prima le falta mucho porque llegue más preparada a estos claustros tan importantes. Profesor, ¿cómo entender lo que está pasando en la actualidad con Venezuela? ¿Cómo entender este cartel, el famoso cartel de Lima? Ya por fin todo el mundo, como ahora sí empezamos a hablar, ¿qué pasó geopolíticamente hablando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este año sabemos que es ilegal. No, es ilegítimo. ilegítimo. Y ilegal también, los dos términos caben. En la cosa esta de votación, pues habían 10 votos de él, o sea, o se votaba por él o se votaba por él. Sí, pero esa era la ley. Sí. ¿Cómo entender este panorama actualmente y en qué va a influenciar el panorama político de América Latina? Mire, el tema de la respuesta pues, de estos países del Grupo de Lima es una cosa, yo digo que buena en el sentido de que por lo menos lo estamos viendo, no como lo que veíamos hace unos años en el momento de todos estos presidentes cómplices del socialismo del siglo XXI que no hacían sino taparle y hacer de cómplices con el gobierno venezolano. Entonces, uno nunca veía que una cosa de este estilo, que era un rechazo, que yo creo que es lógico, porque ante cualquier dictadura de la corriente ideológica que sea, la democracia tiene que protestar, era necesario que pasara. Entonces, bienvenido que por lo menos ahora no están siendo cómplices con eso. De ahí a que eso efectivamente pueda hacer algo, no. Es como decir que la OEA es poderosa e influyente. La OEA no lo ha sido, no lo es, y que yo sepa no lo va a hacer. Cuando se estaba formando la OEA, en la cual Colombia participó, y en esa época había un organismo anterior a la OEA que no cumplía las mismas funciones y era dirigido en ese momento por Colombia, el colombiano era presidente de ese momento, dijo, la OEA va a hacer lo que los países quieren que sea. Y de ahí a que hagan algo, efectivamente no lo pueden hacer. Uno celebra que estos grupos pues critiquen y se opongan. Uno se alegra que hoy tengamos a un secretario de la OEA, el señor Almagro, con una cuota de testosterona que yo hacía décadas no había visto, porque nada más patético que el insulso paso de Insulsa por la OEA. Conciliadores que no había para nada. Negociantes que necesitaban los puestos para llegar al presidente de la OEA, a la secretaría, perdón. Entonces, que la OEA esté diciendo eso no está bien, en Venezuela hay una dictadura. Una cosa que, mire, cuando yo empecé a escribir hace como 14 años, los primeros 4 o 5 años escribí de la dictadura de Venezuela. Y no se sabe, bueno, usted sabe que a mí me insultan bastante. Los insultos que me decían es que usted es de no sé qué, que usted es de la derecha, que usted no sé qué, que cómo se le ocurre decir que hay una dictadura. Y eso es una dictadura, porque la gente ha simplificado el hecho de que una dictadura no existe porque hay elecciones. Es que haya elecciones es simplemente una de las manifestaciones de una democracia. Es más, cada día se vuelve más determinante lo que pasa antes de las elecciones y lo que pasa después de las elecciones que las mismas elecciones. Entonces hay una dictadura militar en Venezuela que formó un sistema de gobierno que algunos han calificado como una cleptocracia, o sea, es un órgano destinado para que una élite se robe a un país
Y eso es Venezuela, una dictadura militar manejada como una cleptocracia, donde dos carteles, el del ejército, uno el de los soles y uno de la Guardia Nacional, se disputan los negocios, acompañados con particulares que le sirven a esas élites militares, donde ellos todos viven y comen ahí, y se han robado como 2.4 billones de dólares en la época chavista, que eso es una cosa... Estoy hablando de billones de Estados Unidos, no billones nuestros. O sea, es un país robado, el país más rico del continente, robado por dos carteles y una élite mafiosa y ladrona. Pero es una dictadura. Entonces lo que estamos viendo son episodios de esa novela, de cómo se desarrolla una dictadura militar socialista que se va empobreciendo porque el sistema socialista... Ese es su destino, lo que le vamos a hacer, ahí está la historia para comprobarlo, que impide que la gente decente y que las leyes sean las que cumplan el papel que tienen que cumplir porque son escritas por esa élite mafiosa. Y entonces lo que vemos es un señor ahí, enquistado, apoyado por esos carteles militares, que lo tendrán ahí hasta que sea insostenible y les haga daño. Esa es mi teoría, y es que solamente nadie va a entrar a Venezuela en sano juicio, nadie va a invadir a Venezuela. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros, ni con qué, ni para qué, ni no tiene ningún beneficio. Estados Unidos, que ahora tiene un presidente que le gustan esas cosas, pero que hoy tiene otras prioridades. Meterse hoy en Venezuela... si está intentando convencer a los norteamericanos que tienen una crisis de seguridad en la frontera con México, el electorado de Estados Unidos va a decir, a ver, entonces la crisis era Venezuela o la crisis era México, y tenemos que construir un muro que no sirve para nada, pero construyámoslo. Hay sectores dentro del Departamento de Estado, congresistas como el señor Marco Rubio, que están empeñados en un golpe. Pero meterse a Venezuela es una cosa loquísima, porque es una operación militar que garantizaría unos problemas enormes. Mire, la operación militar es muy fácil, eso está planeado hace años, eso está diseñado en el Pentágono, la bomba tal sale a tal minuto, explota en tal... Eso está diseñado. El problema es que ustedes tienen que llegar a ocupar las ciudades. Imagínese usted tira bombas y explota los aviones rusos que hay en Venezuela y todo eso, pero después entra a Caracas a sacar milicianos, que son las mafias, que son los círculos, que son los paramilitares de verdad. En Colombia no hay paramilitar, en Venezuela sí. Donde es, no sé, 400, 500 mil, 1 millón de personas armadas por el Estado, que no cumplen la ley, que defienden a ese gobierno mafioso, que viven y se hacen ricos de hacer lo que les da la gana. En los pueblos dicen quién vive, quién no vive, quién come, quién vende, quién no vende. ¿Usted se imagina a un ejército de cualquier país entrando a limpiar manzana por manzana Caracas? Eso no lo hace ni el más loco, ni siquiera Trump lo va a hacer. Pero la caja se acabó. ¿Ah? La caja se acabó, ya no tienen cómo sostener esto. ¿Cómo van a seguir sosteniendo y en qué momento se cambia el panorama? El problema es que uno dice, bueno, pero entonces si fuera por plata, Cuba también hubiera colapsado hace rato y todavía le queda algo de dinero a Venezuela. Obviamente mucho menos, un país que va en contravía de lo que el mundo dice. El mundo dice, dedíquense al valor agregado, a investigar, a innovar. Y este señor dijo, ¿para qué? Devolvámonos a la economía del siglo XVIII, el que tenga recursos naturales, con eso es. Entonces la gente ya no estudia, más porque no pueden estudiar. El aparato productivo está desbaratado porque se lo robó el gobierno y es ineficiente y ya no funciona. El día que todo esto acabe, los venezolanos se van a dar cuenta que se volvieron por lo menos 50 o 60 años en el tiempo. Van a quedar sin aparato productivo, con una juventud que se crió sin comida, porque el promedio es que los venezolanos han perdido 10 o 11 kilos de peso en estas épocas. Eso es una masacre, eso es una masacre. Con niños que no pueden ir al colegio o porque no hay con qué ir para el bus y después o porque no tienen con qué comer, aprendiendo supuestamente en colegios donde van sin desayunar y sin almorzar. ¿Usted se imagina lo que va a significar Venezuela en 20 o 30 años? Comandada por una población que se nutrió mal y que no se pudo educar, con clase empresarial que no existe porque toda se fue, y con clase dirigente educada que tampoco hay porque toda se fue.
Entonces el fin es tremendamente triste. La pregunta de Nacho es ¿cuándo va a ser si se acabó la plata? Todavía queda algo, y uno dice ¿por qué no se caen? Mi única explicación es porque esos dos carteles siguen ganando muchísimo dinero con los negocios nacionales, con el manejo de las divisas, con el manejo de la comida y con el narcotráfico. El tráfico de drogas de Colombia, una parte sale por el Pacífico, que en eso lo manejan los mexicanos, y la otra sale prácticamente por Brasil y por Venezuela, que ahí es donde se vuelven ricos todos estos militares. Entonces, mientras a esos señores les siga llegando chorros de cajas de dólares del narcotráfico y de negocios ilícitos, esa gente sostiene al señor ese que tienen allá, al dictador. O sea, que la única forma sería que los militares actuaran. Sí. Desafortunadamente, la única forma es que estos señores que están viviendo como nunca han vivido, ganándose el dinero sin hacer nada, decían, este señor Maduro nos está metiendo en tantos problemas que es mejor salir de él porque nos va a meter en demasiados problemas. Mire, la oposición en Venezuela es tan inepta como el gobierno venezolano, hay que aceptarlo. Partida, llena de intereses personales, no funciona, no se une, es inepta. Entonces no creo que la oposición lo pueda hacer. Una intervención extranjera, como dije, a mí me parece un escenario posible pero improbable. Pero para mí la único intervención extranjera no tiene que ser precisamente militar. Porque es que puede caer. Es que vayan los marines y acaben con eso. No. Mire, para mí el único escenario con alguna probabilidad, que no es el que me gusta ni me parece el mejor, pero el único que veo probable es esa élite considere que Maduro hay que salir de él. Hagan una negociación con los Estados Unidos, que no es fácil porque en esa negociación hay que tener en cuenta los intereses chinos y rusos que están hasta aquí en Venezuela y no van a dejar hacer una transición que afecte los intereses rusos y chinos. Pero la negociación sería, hablo con los Estados Unidos, le digo, vea, señor Estados Unidos, le ayudo a tumbar al bucero este, ponemos a alguien que empiece el tránsito hacia una democracia, no completa, sino una transición hacia la democracia, porque esa élite rica no va a dejar que llegue una democracia plena que les quite la plata y los meta a la cárcel. O sea, el negocio es, le cambio el presidente, le pongo uno menos malo, con la probabilidad de que vayamos mejorando, pero a nosotros ni nos meten a la cárcel, ni nos quitan la plática. Eso es lastimosamente lo único que yo veo con algún nivel de viabilidad. ¿Por qué cree usted que Duque cambió el discurso y empezó ya, que hacía días no escuchábamos a un presidente ya hablando de frente, y hablando, diciendo que tiene que caer? Colombia era como muy diplomático en ese sentido. ¿Qué será un caballito de batalla para recuperar? Primero porque si es consecuente de dónde viene. El Centro Democrático siempre dijo que en Venezuela había una dictadura y que no era tolerable que las demás democracias de América Latina no dijeran nada. Una cantidad de cómplices, todos cómplices, hasta el Papa. Hasta el Papa. Y no quiero meterme en eso, pero hasta el Papa. Y entonces era una cosa clara dentro del Centro Democrático. Sí, es más, era una promesa de campaña, Nacho. Lo dijo en la campaña, lo primero que voy a hacer es denunciar ante los organismos competentes a Venezuela como una dictadura. Entonces yo creo que está cumpliendo con lo que él había prometido y que es consecuente con lo que él dice que viene de su estructura ideológica de partido. Pero como dice Nacho, puede ser un caballito de batalla, porque usted mismo lo ha dicho. O estrategia. Eso no pasa de ahí. Lo han denunciado, lo han dicho, pero nadie hace nada. No, por eso. El problema es que, lo que te digo, una cosa es que bienvenido que por lo menos ya no haya complicidad. Que eso sea suficiente, no es necesario, pero no suficiente. Lo suficiente que es, ya expuse los otros escenarios, pero lastimosamente por mucho que lloremos, o sea, decirle a Chávez que es un dictador, a Maduro que es un dictador es como ladrarle a la luna. No le importa. Él no oye. ¿Cómo leer el tema de que permita que algunos 2 o 3 se tomen de cierto modo el papel allí de opositores?
opositores de nada porque él tiene el control total, pero ¿qué lectura hacer de esto? De que siga permitiendo que algunos sigan allí en el tema de la oposición. Porque él ha vendido un proyecto de que es una revolución en marcha, pero que es una revolución legal y democrática. Entonces, si lo hiciera matando a los opositores, la presión internacional, pues que tampoco es muy importante, pero sería gigantesca. Entonces, por lo menos decir, mire, es que aquí sí hay oposición y yo converso con ella. ¿Qué decimos? Nada, pero conversamos, ¿cierto? Y hay momentos en que la oposición y la conversación, porque es que conversar no es negociar, y hay momentos en que la conversación no sirve para nada. Hay momentos en que la oposición ir a conversar a ver si le dejamos hacer unas otras elecciones cuando uno sabe que las elecciones estaban todas ferrocarrileadas, eso es servir de cómplice. Y por eso digo que la oposición en Venezuela es muy inepta, porque la mitad de la oposición se tragó el cuento de que no, entonces intentémoslo por la vía legal. Pero ¿cuál vía legal si lo que hay es un sistema legal diseñado por un señor que dice cuáles son las leyes que necesita y si no le sirven las cambia al otro día? Eso no es un sistema legal eficiente, por lo menos consistente. O sea que lo correcto sería que tomaran armas. Okay. Pues uno pensaría que eso sería que la gente se aburra y diga ya no más. Porque cuando la gente está aguantando hambre, porque está aguantando hambre, pues uno espera que la gente diga, hombre, señor, vea esta cosa, nos metieron este cuento hace 18 años y esto no funciona, pero es para afuera. Maduro no se metería en un conflicto. Él tiene un enemigo que es Colombia. Podría atacar a Colombia, porque Colombia no se va a meter en una guerra. No creo que Colombia no es de ese estilo. Es que es un negocio malo, Nacho. O sea, pero Maduro no lo haría, porque sabe que las consecuencias serían nefastas. Lo puede hacer. Porque cuando eso es una fórmula viejísima, Nacho. Gobernantes que tienen problemas internos insolubles y nada les sale. Es como cuando usted tiene una organización y tiene gente peleando. Entonces hay varias formas de que la gente no pelea, decirles dejen de pelear, dense la mano, abrácense, no hay qué. Otra es, vea señores, sigan peleando y los voto a todos. Otras, el coco. Bueno, el coco ya no se usa, eso era de Nacho y de mi época. A uno le decían, ahí viene el coco. Entonces, usted se inventa un enemigo externo y se le olvidan a la gente las divisiones internas. Le pongo un ejemplo a Argentina. Hace unos años que Argentina estaba dirigida por una junta militar, eso se volvió, eso no funcionaba y empezaban los problemas internos a poner en peligro esa élite militar. ¿Qué se inventaron esos militares? Una guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas. Pero Venezuela sí tiene la capacidad militar para atacar. No, o sea, tiene un equipo militar 10 veces mejor que el de nosotros en términos de marina y de aviación. O sea, esos Sukhoi que tienen vuelan perfectamente. Es que Colombia es fácil de por lo menos de bloquear. Sí. Usted con unos Sukhoi de esos, en 15 o 20 minutos usted vuela la refinería de Cartagena y la de Barranca. Y nosotros no somos capaces ni de darnos cuenta. Nos quedamos en gasolina quién sabe cuánto tiempo. Eso se puede hacer en 15 minutos. Otra cosa es una invasión, la otra vez llegar allá y dominar. El ejército operativamente de Venezuela es pésimo. Sí. Un montón de gordos ahí que cantan y que ven los afiches de Maduro, pero no son operativos. En términos operativos nosotros somos mejor, pues porque nosotros nos mantenemos practicando aquí en la casa todo el tiempo. Monte, sí. Pero que nos pueden hacer un daño, lo pueden hacer. ¿A dónde digo yo que está el peligro? Es que en un tipo que no actúa bajo la lógica, sino es lo ideológico, el día que se vea muy agarrado, él no le va a tirar un misil a Estados Unidos porque eso es tirarle un chorrillo, a eso no le llega ni a Curazao. Pero el enemigo más fácil de armar una pelotera es ¿quién? Colombia. Colombia, porque no era Brasil. Es la lógica de los dictadores socialistas. Fidel Castro se pasó 50 años diciéndole a los cubanos, es que ya nos van a invadir de Estados Unidos, ya nos van a invadir. El miedo. Y entonces toda la gente se asustaba y decía, bueno, entonces usted mande. Entonces, el último recurso extremo, ojalá nunca pase porque no es ni beneficioso para Venezuela ni para nadie, es cuando se vea bien agarrado, dice, armemos una pelotera con Colombia
y unimos y la gente es tonta. Los argentinos al otro día salieron a gritar a matar a ingleses. ¿Quién le va a ganar una guerra en el agua militar naval a los ingleses? Ni con una sobredosis de LSD a uno se le ocurre que un país le va a ganar una guerra naval a los ingleses. Pero la gente se come los cuentos fáciles. Profe, yo quiero volver sobre lo que usted decía hace un momento, eso de inventarse el enemigo. Pero lo mismo podríamos decir de Colombia. Entonces es un discurso fuerte y mire lo que aparece ahorita. Ya crear Prosur en vez de UNASUR. Y es una idea del actual gobierno, de comenzar a crear un organismo multilateral para hacerle competencia al UNASUR, que es casi lo que significa ese grupo de Maduro. Entonces no estamos también haciendo lo mismo, no ha pasado siempre que comenzamos a pelear con el vecino para despertar el nacionalismo aquí y entonces ver que aquí tenemos un presidente que nos defiende. Y o que el populismo de derecha, porque existe populismo izquierda y derecha. ¿Será que Colombia caerá en el populismo de derecha? Usan los dos y lo han usado desde Chávez, los dos el mismo argumento de buscar el enemigo allá para que la gente aquí me apoye lo que usted está poniendo de ejemplo. Y entonces de allá para acá dicen que Duque es aquello y lo otro, de aquí para allá lo mismo. Y entonces es buscar el enemigo cuando al final no nos vamos a enfrentar nunca porque a ninguno le interesa una guerra. Yo entiendo eso y todos los políticos eso es una especie, eso no es son todos muy parecidos. Pero en el caso que usted plantea de Colombia y Venezuela, yo sí creo que hay una diferencia. Y es que para nosotros pensar que había una intervención peligrosa de Venezuela en Colombia, eso no era un invento político. O sea, cuando los peores enemigos de Colombia, que eran las guerrillas, estaban patrocinados, orientados, apoyados por un gobierno externo, uno independiente de esas teorías de la conspiración, Colombia tenía todos los argumentos para decir que había una amenaza que se manifestaba en Colombia y que estaba siendo apoyada por un gobierno extranjero. En eso no hay populismo, eso era absolutamente cierto. Cuando usted veía que el tráfico de Colombia iba por Venezuela, que los bandidos de las FARC se iban y hoy están en Venezuela y tienen sus platas y las armas buenas que no fueron las que entregaron porque entregaron las malucas y las viejitas, están en Venezuela. Uno tiene todo el derecho de decir que para Colombia el actual gobierno de Venezuela es una amenaza a la seguridad del país. Pero, profesor, yo quiero insistirle en el tema porque uno de los discursos que escucha no es de Venezuela es una amenaza, sino que es que allá hay una dictadura y que estamos con el pueblo venezolano y que tenemos que rodear todos, unirnos todos los países para que ojalá cambie ese régimen algún día y tal cosa. Ya no se habla de la amenaza, se habla de lo que está pasando en ese territorio de Venezuela. Es decir, y aquí los problemas nuestros no importan, porque es que parecería que nos distraen con lo que está pasando en Venezuela, mirando por encima del muro, cuando aquí tenemos problemas suficientemente graves como para preocuparnos por lo que pasa aquí. Todo es cierto, pero eso es un problema de percepción y de los medios de comunicación a qué le dan visibilidad. O sea, el hecho de que tengamos a unos señores peligrosos, 50 años, asesinos, violadores, escondidos allá, eso es un problema de seguridad nacional, independiente de los otros problemas de Colombia. Que sea el único problema es una visión sesgada que yo no estoy de acuerdo, pero tampoco podemos decir que no es un problema, es una cosa de las miles de cosas que tiene que atender un gobierno. A mí lo que sí me parece, y lo dije al principio, es que estábamos pasados de que nosotros, que nos ha costado la democracia, llevamos 200 años intentando, nos ha costado sangre, esfuerzo y el dinero que no nos sobra. Y es un esfuerzo colectivo. Y aquí, en otra sección de este programa, creo que usted mismo habló de que no nos importaba lo que les pasaba a los demás y que eso era parte del signo de que estamos avanzando como sociedad. De nuestros compatriotas. Ok. La de mi vecino, el que vive conmigo. Es que el que vive al lado, si le va mal, eso no es problema solamente de él. Los problemas del vecino al final se van a pasar a tu casa. Es un problema colectivo, incluso usted lo puede pensar o por conveniencia o por filosofía, por lo que quiera. Es que Germán, en Venezuela lo que hay es un genocidio. Cuando tenemos niños que no pueden comer.
que no pueden educarse y que la gente pierde 10, 11 kilos. Eso es un genocidio. Pero Con todos los problemas que haya en Colombia, los colombianos y todos los demás tendrían que estar diciendo, ese señor que está ocasionando un genocidio se tiene que ir. No, y en eso estamos de acuerdo, profesor. Yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí a los que me dicen guerrillero, pues les digo, no, es que no se trata de... Mire, yo nunca he empuñado un arma. Es lo mismo que le pasa a usted cuando escribe. Usted está de acuerdo conmigo, uno no puede decir nada porque lo tildan ya. Pero no, yo estoy de acuerdo en que hay una dictadura, en que está haciéndole mal al pueblo. Lo que yo digo es que lo que no estoy de acuerdo yo es que se utilice de pronto un problema de un país vecino para tratar de sacar partido de eso. Sí, eso sí. Eso es de lo que hablamos aquí. Sí, entonces vuelve la pregunta concreta es, ¿Duque está haciendo algo que no debería hacer? O sea, tratar de sacarle buen provecho a eso, o es que por fin vamos a tener presidente en América Latina que sí van a empezar a hablar. No, está haciendo lo que cualquier presidente de este continente y del planeta que apoye la democracia, que con todos los problemas que tiene es el sistema menos malo que nos hemos inventado después de miles de años, tiene que hacer. Lo que estábamos era pasados. ¿Quién nos metió esta idea? Por ejemplo, lo dice don Germán Casas aquí. En Colombia estamos igual o peor. Y eso hay como una sensación. Y uno, pues, por Dios, uno se sienta a analizar la situación frente a la capacidad de trabajo, lo que está pasando. Aquí todo el mundo dice, no, aquí, que ¿cómo así que en Colombia no hay paramilitares? Que aquí hay más de 200 mil paramilitares. O sea, eso generó pues aquí como mucho ruido en las redes. ¿Son paramilitares distintos o los de Colombia ya no existen? Colombia, o sea, este populismo de derecha también está funcionando y nos están diciendo cosas que no son, porque es que estamos como la corrupción, la corrupción en lo que estamos. O sea, Colombia también está como en un sinsabor bastante complejo. Mire, no estamos bien, como no estaba muy bien mucha gente. Incluso hasta los más avanzados del mundo hoy están pasando problemas. Y nos tenemos que acostumbrar a eso porque eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue. El asunto es que decir que en Colombia está pasando lo mismo en Venezuela, a las personas muy respetuosamente que digan eso, los invito a que se vayan a vivir 6 meses a Caracas. Y después que nos cuenten a ver qué les pasó, a ver si es lo mismo, a ver si es igual. Es que por lo menos en Colombia el señor puede decir eso. En Caracas dice eso y no lo vuelve a hacer. Entonces, no nos igualen porque no son iguales. Eso no significa que no tenemos problemas, ¿cierto? Entonces, que había que hacer esas cosas, había que hacerlas. El tema de lo de los paramilitares, que siempre es como espinoso. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. Esto es un poco académico, pero intento explicarlo. A mi juicio, el término paramilitar es mal usado en Colombia. Y no los estoy defendiendo. En otro programa hace un año que también me insultaron, dije que lo que habían aquí eran bandidos de todos los colores, sabores y pelambre y que había que acabar con ellos. Llámese guerrillero, paraco, lo que usted quiera. Son ilegales. Lo que quiero decir es que un paramilitar hay dos acepciones como del término. Una versión que a mí me parece exagerada, que es que paramilitar se refiere a cualquier fuerza armada que no sean las fuerzas militares. Entonces, en algunos países, bajo ese concepto, la policía es una fuerza paramilitar. Yo creo que es una versión exagerada, porque entonces los celadores son paramilitares, la defensa civil son paramilitares. O sea, cualquiera que no sea ejército es paramilitar. Esa es una exageración. Hay otra concepción del término, esto es muy académico, y es que paramilitar es una fuerza armada paralela a la Fuerza Armada legal del Estado. Y pagada por este pero mismo. Es pagada, dirigida y administrada por el Estado. Entonces eso es muy claro. ¿Por qué? Porque nadie es tan tonto, ni siquiera yo, para decir que en Colombia no hubo vínculos entre miembros de las fuerzas militares con esas personas que se hacen llamar paramilitares. El que niegue eso es un bobo o está involucrado. Pero nadie, ni siquiera Petro, puede decir en Colombia que esas fuerzas eran dirigidas, pagadas y administradas por el Estado. Eso es una exageración. En Colombia hablar de ese término, a mi juicio, es equivocado. ¿Por qué digo que en Venezuela sí? Porque los círculos bolivarianos son gente armada por el Estado,
dirigida por el Estado, que no cumple la ley, sino que le obedecen directamente al presidente. Y él les dice qué hacen y qué no hacen. Eso, acercándome a la definición, que es estrictamente un paramilitar. O sea, en Venezuela hay 1 millón de paramilitares. En Colombia yo me atrevo a decir que eso no es correcto. Por eso lo digo. Perfecto. Y hay gente que se molesta, pero me cogió la noche y lo tengo que esperar con una última pregunta y quisiera invitarlo más adelante porque quisiera hacer un debate aquí en el programa. Es, ¿en qué momento los colombianos perdimos la credibilidad del Estado? Hay una desazón en el país genérica. No se le cree a las instituciones, no se le cree al Estado. Mire lo que pasa con el fiscal. O sea, el Estado como que se desapareció. Es un problema de cultura, que no es solo colombiano, pero es un problema de la sociedad y de la educación, si usted lo quiere ver. Es que el Estado, eso es una teoría muy larga, el Estado fue lo que nos inventamos para no matarnos. Inventamos múltiples fórmulas, la menos mala es esa, que le dijimos a un tercero, como yo y mi vecino no nos entendemos, entonces, y si nos dejan sueltos nos matamos, entonces usted le vamos a dar un poder para que usted decida qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ese tercero nos representa a los dos, dice lo que se puede hacer y nosotros, gústenos o no, aceptamos eso para no matarnos. Entonces, la formación del Estado está asociada a que el Estado tenía un compromiso con nosotros. Le dimos parte de nuestra libertad para que él tomara decisiones, con una contraprestación, y era que él nos garantizara mínimo ¿qué? Seguridad. Es lo mínimo que se le exige a un Estado, seguridad. Lo otro es ganancia. Pero a la sociedad nuestra se nos olvidó que no solamente el Estado tenía una responsabilidad con los ciudadanos, sino que los ciudadanos teníamos una responsabilidad con esa cosa que se llama Estado. Y era no elegir a los malos, no dejarnos comprar, no llevar gente al Estado para ver a mí qué me va a dar. Que en eso se ha convertido la política, es usted qué me va a dar a mí y voto por usted. Eso es una corrupción de la idea básica del Estado, que es culpa de los ciudadanos, perezosos, limosneros, que les gusta hacer nada, que el Estado les dé todo con tal de yo regalar mi voto. Es un intercambio comercial maligno, Nacho, es una historia muy larga, pero eso fue. Corrompimos la idea del Estado, pero no la corrompieron ellos. En las democracias uno no le puede echar la culpa al Estado porque el Estado lo escogemos nosotros. Entonces cuando digo, los políticos una porquería. ¿Y quién lo eligió? ¿Usted? Usted. No escupa para afuera porque esa escupa es suya. Entonces nosotros corrompimos el Estado. Porque en el Estado llegan los gobernantes que elegimos nosotros. Entonces cuando escogemos mal, cuando nos dejamos meter cuentos pendejos, es culpa de nosotros. Entonces cuando un político dice, si usted me da el voto a mí porque le doy una gallina, el sistema nuestro llama democracia representativa. Esa palabra es mortal, Nacho, porque eso significa que ellos no representan, o sea, que son como nosotros. Entonces, cuando yo le doy el voto a un bandido por una gallina o por un puesto, él dice, entonces el sistema funciona así. Entonces, yo le doy su gallina y yo llego allá y dice, ¿y a mí qué me van a dar? Y todos sabemos que van detrás de qué. Entonces, es una corrupción generalizada. Echarle la culpa a los políticos solo es una responsabilidad. Pues se abre un buen debate y un tema a futuro. Lo tendremos que seguir entendiendo. Adicionalmente porque genera como un cierto sinsabor, porque vemos un Estado mal, la gente no le cree, pero cuando usted va a ver el alcalde, el gobernador de muchos departamentos, a eso sí, las cosas sí están funcionando desde lo particular de cada región, pero ya el que nos tiene que controlar o administrar a todos, ese no. Es raro. Es que hay una cosa que sería un tema interesantísimo. Nosotros tenemos una pésima educación y es que no entendimos la diferencia entre lo privado y lo público, o lo entendemos mal. Nosotros asumimos, la cultura nuestra asumió que lo público es lo que no es mío. O sea, que como no es mío, no me importa. Entonces el teléfono público que ponemos lo destruimos porque como no es mío, que se joda el teléfono. Entran al metro. El metro funcionó porque asumimos que el metro era de todos, no que era público.
¿Sí ven la diferencia? Cuando uno va a Japón, que es un país que tiene como 300 años de ventaja social, uno encuentra que ese país avanza y es por esa diferencia, porque para ellos lo público no es lo que no es privado, no es por exclusión. Para ellos lo público es lo que es de todos. Y nadie tiene derecho a dañar lo que es de todos. Esa diferencia, tan sencilla pero tan difícil de construir, es lo que explica que esos países avancen y nosotros parezcamos en la selva. Eso lo entendieron mal los corruptos, profesor. Así es. Que no era de nadie, sino que era de ellos y se apropiaron de todo. Pues don Orlando Pérez me remata aquí con lo siguiente, y usted lo dijo muy claramente, y al que le caiga el guante que se lo chante. Ya es culpa de nosotros, no de los políticos. Sí. ¿Usted por quién votó? Sí. El Esa es sistema la pregunta. representativo se llama ¿Por el quién sistema. votó usted, don Orlando? Pero yo tengo algo que decir a eso. Dígalo. Es que cuando las opciones son esas, usted le presentan una baraja de opciones y yo digo, pues no me gusta este ni este. Entonces dice, no voto o voto en blanco. Y al final el voto en blanco no sirve para nada y no votar menos. Entonces, ¿por quién voto? Por lo que hay. No, vote en blanco. Cuando el voto en blanco gane, la clase política va a decir, tenemos que cambiar el discurso porque nadie nos está creyendo. Pero cambian el discurso y no cambian las acciones. Entonces ahí también donde está... Pero es un proceso lento, es como usted educar a su hijo, usted le da una orden y no la cumple. Y dice, entonces como no la cumplió, sígala. No, hay que decírsela 80.000 veces, a ver si La algún gente, día, bueno, una reencarnación es lenta. verdad que hay que insistir en eso porque mire que había una opción hace un tiempo de votar en blanco. Y ocurrió en Bello que ganó el voto en blanco y en la próxima elección volvieron a elegir a otra persona que no querían que fuera. ¿Y por qué no volvió a ganar el Pero voto en blanco? lo peor es no votar. Porque no votar le facilita el trabajo a los bandidos. Así es. Cuando yo un bandido y sé que con 2.000 votos me vuelvo concejal, yo me consigo 2.000 pollos y consigo ser concejal. Pero cuando la gente no se abstiene y votan, y ya para ser al concejal ya no son 2.000, sino 50.000, ya conseguirse 50.000 pollos, es muy duro. Lo peor que puede hacer un ciudadano es no votar. Hay que votar. Así sea por el menos malo, pero voten, porque lo que hacen es facilitarle el trabajo a los corruptos. Está el voto en blanco, funciona. Y es poderoso. Cuando sea mayoría, van a decir, o cambiamos el libreto. Además, porque tiene un factor muy bueno. 3 candidatos, ganó el voto en blanco, esos 3 no vuelven a participar, salieron. El poder está en nuestras manos. Así me digan que, uno me dicen que soy petrista, otro me dicen que soy uribista, otro me dicen que soy Odebrecht. Eso es lo de menos. No, eso es lo de menos. No, la gente lo esconde importante detrás es de tratar de perfiles llevarles a ustedes para este insultar. mensaje. Traemos personas que conocen. A la gente son felices. Sí, es muy fácil desde la casa. Sí, no, desde la casa es muy insultar a todo el fácil mundo. y Es ver muy todo sencillo. así. Eso sería bueno traerlos, Nacho, aquí algún día para que debatan con argumentos. Seguirá invitado usted aquí al programa. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes.